Me da mucho gusto poder moderar esta sesión el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí, damos inicio formal a este seminario. Bueno, pues nuevamente, buenos días a todas y todos que nos acompañan hoy. Y a nombre de la comunidad climática mexicana, reciban la más cordial bienvenida a este seminario titulado La restauración de suelos como clave para combatir el cambio climático. El título de este seminario se da en el marco del Día Mundial del Suelo. Y la siguiente, por favor. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la Iniciativa Climática de México y WRI México, quienes somos instituciones parte de la comunidad climática mexicana, así como con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y de representantes del programa Agua y Suelo para la Agricultura, a quienes les agradecemos profundamente su disposición para colaborar con nosotras en la realización de este seminario. Este es el seminario número 36 que hemos desarrollado desde la creación de esta comunidad, los cuales se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En el caso de estar interesados en los seminarios anteriores, que tenemos un acervo muy rico de distintos temas, materiales, etcétera, les invitamos a que revisen estas grabaciones que están disponibles en la página web comunidadclimaticamexicana.mx. Ahí en el chat van a poder encontrar el enlace a nuestra página web. Bueno, pues como para dar un breve contexto a quienes no nos conocen, la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados centígrados de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, como el seminario del día de hoy, ¿no? Con la intención de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece todos los días por todas las personas que siguen las actividades desarrolladas, por las personas servidoras públicas que activamente participan con nosotras, como es el caso de Sol el día de hoy, y te agradecemos mucho y en unos momentos te presento, y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas y que nos unimos porque perseguimos el mismo fin, ¿no? Y también aquí contamos con unos buenos representantes de organizaciones aliadas. Lo que buscamos es fortalecer a gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. Y en la comunidad hemos identificado esos 7 temas estratégicos o prioritarios a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de usos de suelo y bosques, temas que pues son de gran interés y relevancia para los gobiernos subnacionales. Así que estamos seguras que va a ser una conversación muy enriquecedora para todas y todos. Bueno, pues ahora sí ya empezando a entrar en materia. Primero, pues presento a los participantes. Primero, bueno, nos acompaña hoy Sol Ortiz García. Ella es directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, Deborah Barry, quien junto con Marco González son asesores y coordinadores del programa Agua y Suelo para la Agricultura durante su operación. También nos acompaña José Iván Zúñiga, quien es gerente de paisajes forestales de WRI México. Mi nombre es Gabriela Alarcón, soy coordinadora de la comunidad en la Iniciativa Climática de México y esta mañana, pues bueno, tengo el honor de moderar la sesión.
Y antes de comenzar, me gustaría compartirles de manera muy breve la agenda. Gracias. Porque, bueno, vamos a empezar compartiendo el marco contextual sobre la importancia de la conservación y restauración de los suelos en México. Quien impartirá, bueno, Iván Zúñiga, de WRI México, nos compartirá esta pequeña reflexión o nos dará este marco contextual. Después, Sol Ortiz, de la SADER, nos hablará sobre el estado actual de los suelos en México y las acciones que se están realizando para fortalecer la conservación y restauración de los suelos. Y posteriormente escucharemos algunas experiencias locales en restauración de suelos a cargo de Marco González de ASA, ¿no? O de este programa que les mencioné. Finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas con ustedes y llevaremos a cabo finalmente el cierre de la sesión. Así que bueno, conforme vayan avanzando las presentaciones, ustedes van a poder ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla que está marcado como Q y A. Al final de las presentaciones vamos a retomar las preguntas para que nuestras panelistas las puedan responder. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Iván Zúñiga, quien nos compartirá el marco contextual sobre la importancia de la conservación y restauración de los suelos en México. Adelante, Iván, el espacio o el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Gabriela. Buen día a todas las personas que nos acompañan. Nada más, nuevamente agradecer a la doctora Sol Ortiz y al biólogo Marco González que nos acompañan el día de hoy. Débora Barry se comunicó hace un rato conmigo que no pudo tener conexión en Oaxaca, en donde está ahora, entonces creo que estaremos nada más nosotros tres. Pero bueno, eso, muchos agradecimientos por acompañarnos y por darnos este tiempo. La verdad es que es un lujo poder pues contar con ellos el día de hoy. Déjenme comparto mi pantalla, un segundo. A ver, ahí estamos. Gracias. Miren, al final estamos hablando sobre los suelos el día de hoy por el Día Mundial de los Suelos. Estamos, como decía Gabriela, pues dando el día de hoy un espacio para la reflexión sobre esta parte de los sistemas vivos del planeta, ¿no? Y que normalmente ha sido olvidado, sobre todo en las políticas públicas, hasta hace poco, ¿no? Es relativamente reciente, unas cuantas décadas que a nivel global empezamos a reflexionar sobre la importancia de los suelos para poder mantener tanto los ecosistemas y sus funciones como la parte de producción de alimentos e incluso detener o combatir el cambio climático, ¿no? En este sentido, mitigar. Entonces, esta pues relativa poca importancia que se le había dado a los suelos hasta hace poco ha venido o ha traído nuevas agendas y sobre todo nuevos marcos, tanto de convenciones o convenios internacionales como de política pública a nivel nacional. Entonces, la idea de hoy, yo solamente voy a poner un breve contexto sobre el tema de los suelos. Y la doctora Sol Ortiz pues ya nos va a hablar mucho más de cómo estamos abordando en México este tema, y Marco, la idea es que nos pueda hablar, como ya se decía, más de la experiencia en campo. Ahora, cuando estaba pensando sobre pues este pequeño antecedente de los suelos y su vinculación con el cambio climático, yo quería sobre todo dedicar este espacio a una discusión inicial que hay, que si los suelos pueden ser o no un factor para capturar carbono de la atmósfera, poderlos convertir en un sumidero. Pues sabemos que los flujos pues, de carbono entre la atmósfera, el agua, el suelo, los ecosistemas, los seres vivos, es muy dinámico y es muy complejo. Entonces, hoy en día existen
una discusión internacional con respecto a esto, ¿no? ¿Qué tanto los suelos pueden ser un factor o pues sí, un factor que nos ayude realmente a capturar carbono? Yo creo que la respuesta clara es sí, pero no es tan sencillo. Es decir, no es tan fácil como, por ejemplo, la certificación o la generación de certificados de carbono en recursos forestales, donde la vegetación pues, es muy claro cómo podemos medir, ¿no?, la captura de carbono. En los suelos eso todavía está en discusión y entonces, digamos, esa es una primera arista, ¿no?, de los temas de restauración de suelos y cambio climático. Sin embargo, insisto, para esta reflexión yo he pensado mucho más bien en centrarme en la otra parte que casi nunca abordamos, ¿no?, que es la de generación de alimentos y la de no solo la mitigación, sino la adaptación al cambio climático. En ese sentido, es muy importante, pues eso, reflexionar sobre cómo la pérdida de los suelos nos está poniendo en un grave riesgo para las próximas décadas, en el contexto pues, de cambio climático y de crecimiento poblacional. Podríamos hablar mucho de pues qué tan erosionados, qué tan degradados están los suelos en nuestro país. Pues digo, hay diferentes análisis. Básicamente lo que sabemos es que hay ciertas regiones del país, no se alcanza a ver aquí por las escalas con mucha claridad, pero hay ciertas regiones del país que los suelos han sido sobreexplotados durante mucho tiempo y donde pues la erosión y degradación es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos, como decía yo hace un momento, un análisis o el assessment que hizo FAO, que publicó en el 2021, sobre las tierras y las aguas, porque más allá de los suelos, tenemos que pensar en una perspectiva de escala, es decir, remediar, restaurar los suelos en una parcela. Creo que casi todos los que estemos aquí sabemos que es muy complejo, muy tardado, muy costoso y requiere técnicamente, pues, mucho, ¿no? Entonces, para poder pensar en la restauración de los suelos, sobre todo en el contexto del cambio climático, necesitamos pensar en términos de escala. ¿Cómo vamos a utilizar la tierra? Ya no solo los suelos, sino la tierra, estas escalas grandes con los suelos, el agua, el clima y todo lo que implica pensar en un paisaje, vamos a llamarlo de esa forma, si no es como tierras, para poderle dar viabilidad en el largo plazo. Esta, digamos, complejidad de replantear el uso de los suelos y de los ecosistemas y de los paisajes en el largo plazo para producir alimentos, fibras, materiales, biocombustibles y otras cosas que necesitamos hacia el 2050, pues se enfrentan con la poca disponibilidad de tierras que tenemos ya, con que las ciudades y las infraestructuras están creciendo sobre las tierras agrícolas de mejor calidad, y hay un uso seguimos utilizando insumos químicos sintéticos que contaminan y degradan nuestras tierras con una gran velocidad. En fin, seguimos en una dinámica donde si contrastamos no estamos no estamos logrando pues lo que necesitamos, ¿no?, las metas. Las grandes conclusiones de este análisis que presentó la FAO en el 2021 es que ni la intensificación agrícola que estamos impulsando actualmente, ni las agroindustrias, ni, digamos, todas las soluciones que estamos planteando hasta ahora están logrando disminuir la degradación de los suelos y no nos están dando, digamos, las soluciones a la velocidad que necesitamos. Sin embargo, lo que sí reconocemos es que todavía es posible recuperar los sistemas. Más allá, insisto, de trabajar una parcela y recuperar los suelos de la parcela, que debe de hacerse,
más allá de eso, donde está la solución es en la planeación a escala, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar ese paisaje? ¿Cómo vamos a utilizar la tierra, sus recursos, sus suelos, el agua? ¿Cómo repensamos esos sistemas, pero considerando sobre todo la gobernanza, la superación de pobreza y la seguridad alimentaria, y poniendo en la base de la planeación estos tres elementos. Nada más, quizás aquí quisiera detenerme en el aspecto de la gobernanza que señala la FAO. Todos los esquemas que en el país o todos los mecanismos que en el país han logrado detener la degradación de los suelos y más bien poder recuperar los suelos y las funciones de los ecosistemas están basados en una buena gobernanza en diferentes escalas, desde una gobernanza donde la federación realmente puede actuar de manera adecuada y cambiar las dinámicas, hasta esquemas muy locales donde las comunidades, los ejidos o grupos de trabajo logran coordinarse y logran reformular el uso de estos territorios para generar un uso adecuado, ¿no? Entonces, sí quiero poner pues como la relevancia en que la gobernanza es muy importante para lograr estos cambios, ¿no? Y ya pues una serie de temas que yo creo que se abordarán un poco más en las próximas dos presentaciones de la doctora Sol y de Marco, sobre el uso de tecnología, la regulación de los contaminantes, de los plaguicidas, de esta discusión que traemos hoy sobre la prohibición de ciertos agroquímicos. En fin, hay una serie de temas que ya son más técnicos y de política pública que debemos de abordar, pero insisto, desde mi perspectiva, nada de esto puede suceder si no creamos los esquemas de gobernanza a través de los cuales podamos aplicar estos 6 elementos de manera adecuada durante el tiempo. Porque los suelos no se recuperan en 5, en 10 años, tardan muchos años en volver a sus condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, lo quiero dejar aquí. De nuevo, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y aquí detengo mi presentación. Gabriela. Excelente. Bueno, Iván, muchísimas gracias por darnos este contexto y por resaltar la importancia de lo que mencionabas de la escala y la gobernanza multinivel como estos elementos necesarios o de base para poder pensar o tener éxito en una restauración o recuperación de los suelos en México. Bueno, pues ahora, como tú mencionabas, seguramente la doctora Sol Ortiz, quien a continuación tendrá la palabra, nos podrá platicar más sobre quizá otros elementos, pero también sobre el estado actual de los suelos en México y las acciones que están haciendo desde la SADER para fortalecer la conservación y restauración. Adelante, Sol. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Primero que nada, les agradezco mucho la invitación porque nos da oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y además porque nos gusta mucho sumarnos a todo lo que es las celebraciones o conmemoraciones alrededor del Día Mundial del Suelo. Así que mi agradecimiento por la invitación. Voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien y me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Entonces voy a platicar un poquito, como me han solicitado, sobre el estado actual de los suelos en México y algunas de las acciones que estamos llevando a cabo desde la Secretaría para su conservación y restauración. Y lo quiero enfocar también en el tema general del
del seminario, que es la restauración de suelos como clave para combatir el cambio climático. Entonces voy a iniciar comentando un poco sobre pues, en qué estado nos encontramos respecto al cambio climático. Y aquí, pues, mucho de lo que ustedes ya saben, yo creo que todos estamos ya conscientes que el cambio climático, pues, es uno de los enormes retos, y no es que el mayor reto que enfrenta la humanidad en la actualidad, y que está asociado a todos estos cambios que estamos ya viendo, no que se prevén, sino que ya los estamos viendo, y que aquí unos breves datos respecto al informe que presentó el panel intergubernamental de cambio climático en la parte de evidencias físicas. Y aquí, pues para resaltar, en este caso es la gráfica de la temperatura, y es muy similar en términos de su comportamiento a la gráfica de la concentración de CO2 en la atmósfera, que se han alcanzado y se están alcanzando niveles que no se habían alcanzado en cientos de miles de años atrás, en particular para el caso del CO2, y que sabemos que estos cambios en el clima son generalizados, son rápidos y se están intensificando. También es ya indiscutible, si es que se dio algún tiempo un debate, ya no estamos ahí, ya es claro que son las actividades del ser humano las que están causando este cambio en los sistemas globales, y que estos está haciendo que se den eventos climáticos extremos que incluyen estas olas de calor que estamos viendo en regiones como Europa, fuertes lluvias, sequías, y también que estos sequías e inundaciones sean más frecuentes y tengan mayor severidad. El IPCC también reconoce que para algunos de estos cambios ya no hay vuelta atrás. Se están identificando lo que le llaman tipping points, en donde una vez pasados estos umbrales no va a haber manera de restaurar muchas de las cosas o de volver a los sistemas anteriores. Sí, se sabe que si hacemos cambios drásticos podemos ralentizar, y algunos de los efectos que se esperan podrían ser detenidos si se detiene el calentamiento global. Sin embargo, las tendencias que estamos viendo con respecto a no alcanzar el 1.5 muestran que este umbral cada vez está más difícil de cumplir. Esperemos, espero no sonar muy negativa, pero bueno, son las realidades que tendríamos que estar teniendo claras para actuar en consecuencia. Entonces, aquí en estos dos gráficas muy rápidamente hablan de los extremos de calor que se esperan en diferentes regiones, lo mismo que los incrementos en precipitación, y acá los colores hablan de distintos niveles de certeza que manejan los datos del IPCC. Obviamente esta no es una situación ajena a México. En México está también en estos tendencias. Aquí estoy mostrando la temperatura y las precipitaciones de los últimos 35 años, y se ve, pues, en el caso de la temperatura promedio, se ve una tendencia a incrementarse, lo mismo que en el promedio de la temperatura máxima y la temperatura mínima acá en verde. Espero que estén pudiendo ver mi cursor. Y estas tendencias nos muestran que un poco lo que quiero también comentar, que el cambio climático ya está aquí, ya estamos viendo sus efectos. Estos son datos a nivel de promedios en todo México. Si vemos el caso específico de los valores históricos de temperatura y precipitación en México, un poco asociado a la resolución que nos dan los estados, también vemos que ha habido un incremento en la temperatura máxima. Los estados que ven con intensidad de rojos mayor, pues el incremento es mayor. En el caso particular, por ejemplo, de San Luis
Potosí ha mostrado un incremento de 1 grado centígrado por década en los últimos 35 años, y lo mismo en el caso de los estados que ven ustedes con la intensidad mayor de color azul, han estado mostrando un incremento en la temperatura mínima superior a 1 grado por década. En el caso de la precipitación, si bien hay mucho mayor fluctuación y esto significa menor capacidad de tener lluvias más predecibles, que es de las que dependen los agricultores, también hay estados que muestran un incremento, por ejemplo, en el caso de Colima y Morelos, en la cantidad de precipitación que supera los 250 milímetros por década, y otras regiones en donde la precipitación se ha reducido también de manera, pues, importante. En otro sentido, todos estos efectos de temperatura y precipitación obviamente también afectan los patrones de disponibilidad de agua y por lo tanto los niveles de sequía en distintas regiones del país. Y aquí vemos una gráfica de nuestro país en donde se ve cuál es la probabilidad de ocurrencia de sequía en función de cómo ha estado ocurriendo a lo largo de los últimos años. Y como pueden ustedes ver, en todas las regiones, en la mayor parte de las regiones del norte de México, va a haber probabilidades muy altas de tener sequías recurrentes, lo mismo que en algunas regiones de la península de Yucatán. Entonces, si bien el cambio climático afecta de manera global, hay regiones que van a ser mucho más vulnerables, y en ese sentido, pues tenemos que acelerar también los procesos de adaptación. En el caso de la agricultura, sabemos que es uno de los sectores más afectados por la variación del clima en lo general, y ahora con los efectos del cambio climático, pues todavía va a haber muchos más problemas para la producción de alimentos, y esto está relacionado también con nuestros sistemas productivos. Sabemos que 70% del campo mexicano tiene agricultura de temporal, por lo tanto depende de manera muy importante de la precipitación y obviamente la temperatura. Y además sabemos que dados los diferentes sistemas productivos, vamos a tener también diferentes niveles de vulnerabilidad, no solo de acuerdo a las distintas regiones agroclimáticas, sino también con relación a cuál es la capacidad de los diferentes productores de poderse recuperar, por ejemplo, a estas variaciones que estamos viendo en el clima y a los efectos y a los eventos meteorológicos extremos. También los efectos que puede tener las variaciones de temperatura están relacionados con plagas, enfermedades, mayor riesgo de fuegos que se salen de control, la cuestión de que se afectan los rendimientos de los cultivos, disminuye la disponibilidad de agua y también la superficie apta para cultivos. Y bueno, no voy a entrar en muchísimo detalle respecto a los efectos que tienen los eventos hidrometeorológicos extremos, pero estos, además de los que ven ustedes en pantalla, influyen mucho en la degradación de los suelos. Y finalmente, pues el cambio climático también afecta la diversidad biológica, y esto a su vez pues genera un ciclo, pues digamos, em, un círculo vicioso en términos de a mayor cambio climático, reduce biodiversidad, menos biodiversidad también exacerba el cambio climático. Independientemente de que la agricultura sea uno de los sectores más afectados y más vulnerables en algunos sistemas productivos, también somos conscientes que la agricultura es parte de la solución, desde la cuestión de que tenemos que reducir también emisiones en nuestros sistemas productivos. Y aquí voy a pasar, después de esta breve introducción, a la cuestión de qué es lo que estamos haciendo desde nuestra secretaría. Y aquí, pues, enfatizar que uno de los componentes más importantes que pueden responder a los retos que se enfrentan no solo a nivel global, sino a nivel nacional en este caso, pues son los instrumentos de política que estamos pudiendo impulsar a través
de lo que nos estamos planteando como acciones a desarrollar en determinado periodo. Y dentro de lo que es nuestro programa sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020, tenemos, además de los programas prioritarios que ha establecido el presidente y los programas especiales que se están desarrollando, surgen de este programa sectorial diferentes estrategias y políticas públicas de las que les voy a platicar. Y antes de entrar en detalle, mencionar que nuestro programa sectorial tiene 3 grandes ejes. Se busca incremento de productividad, no a cualquier costo. Esto tiene que ser un incremento sostenible. Entonces, voy a centrarme mucho en esta parte y además tiene que ser incluyente esto para contribuir a la autosuficiencia alimentaria. Voy a leer brevemente lo que dice textualmente el programa sectorial. Lo ven ustedes en pantalla, pero me parece relevante reiterarlo. Buscamos construir un nuevo sistema agroalimentario y nutricional que sea justo, saludable y sustentable. Esto a través del incremento de la producción y la productividad de cultivos y productos agroalimentarios sanos e inocuos, el uso de suelo responsable, el agua y la biodiversidad, y con la inclusión de sectores históricamente excluidos. Y ahí están pues esos 3 pilares. Y además, mucho de lo que estamos desarrollando con el programa sectorial, pues esperemos que esté también, y esa es la idea, contribuyendo a los diferentes objetivos y metas del desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030. Más adelante voy a detallar sobre cuáles. Por cuestiones de tiempo, no voy a hablar de todo el programa sectorial, sino voy a enmarcar. Me voy a centrar sobre el eje prioritario 3, que habla de incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector, y esto frente a los riesgos agroclimáticos, porque aquí en este eje del plan estratégico están los elementos que están relacionados con la conservación y la recuperación del suelo y agua, y que tenemos que hacer a través de la instrumentación de diferentes políticas. Otro elemento que no quisiera dejar fuera es esta relación que hay, que ya lo mencionábamos, sobre cómo estamos haciendo el uso de suelo y agua, recursos centrales para la producción de alimentos, con relación a la promoción también de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? No voy a leerlas todas por cuestiones de tiempo, pero subrayé en varias de estas dónde está la referencia a los suelos. Y bueno, dado que el seminario habla de la cuestión de restauración de suelos, ahí está en nuestra acción específica 3.1.4, contribuir a la conservación y restauración de suelos. Y bueno, ahí hay otros elementos que están relacionados con el suelo. Y muy brevemente, los otros 2 estrategias prioritarias de este objetivo prioritario tienen que ver, por un lado, con el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos y genéticos, y también con buscar y aprovechar de manera sustentable la agrobiodiversidad. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias de política pública que tenemos en operación? Que salen de este programa sectorial? Son varias. Está el Plan Estratégico de Cambio Climático para el sector agroalimentario, y este tiene mucho que ver con lo que estamos desarrollando de las NDCs, el Programa Especial de Cambio Climático, una campaña de Mi Parcela No Se Quema, porque aquí uno de los emisores, que si bien no es el mayor, que son las quemas agropecuarias, sí pueden detonarse si se salen de control en incendios forestales. Y bueno, es lo que queremos: reducir el riesgo de incendios forestales derivados de quemas agropecuarias, y por eso tenemos esta campaña que ya lleva pues desde el 2019. Otra cosa que estamos desarrollando en el ámbito de este PLECA son las mesas técnicas agroclimáticas, y luego hay interés podemos detallar en qué consisten. Otra estrategia de política pública es la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sustentable de los Polinizadores, y el programa de trabajo multianual del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estos nada más los menciono. Si hay interés, después podemos conocer a detalle qué estamos haciendo. En donde me voy a centrar más es en la Estrategia Nacional de Suelos
para la agricultura sostenible y que de alguna manera también se vincula con las otras estrategias y bueno, estamos tratando de tener una visión sistémica en donde no dejamos de lado ni el cambio climático ni la diversidad biológica, particularmente la agrobiodiversidad. Y también tenemos acciones que estamos desarrollando en algunos estados con este enfoque de cuenca, que nada más menciono brevemente. Tenemos un plan emergente para la rehabilitación del lago de Cuitzeo, que pues ya está también en implementación. Entonces, bueno, ¿por qué el suelo requiere de esta estrategia? Y como decía Iván, ya llevaba un rato olvidado el suelo en mucho de las políticas públicas y bueno, ahora con la administración del doctor Villalobos, desde el inicio nos hemos centrado en cómo trabajamos suelo y agua de manera coordinada. De hecho, en los cambios que hubo en el reglamento interior de la Secretaría, hay una nueva dirección de suelo y agua que lleva la maestra Arely Cerón y con quienes coordinamos muchas de las acciones que salen de nuestras políticas públicas. Y bueno, este esquema de la FAO lo menciono brevemente, resaltando las interacciones que hay entre el suelo y el clima. Sabemos que el suelo contribuye a la regulación del clima. Ya decíamos que puede también contribuir a la retención de carbono, independientemente que todavía sea algo que se esté debatiendo. Nosotros ya estamos con esa convicción de que parte de la solución que puede dar la agricultura a la mitigación del cambio climático y que está totalmente vinculada con la adaptación es justamente prácticas para la recarbonización de suelos. Y bueno, ahí están los ejes, los objetivos del desarrollo sostenible que les comentaba, donde vemos mayor incidencia en las acciones que estamos llevando a cabo y reconociendo que los suelos sanos, los suelos vivos, pues contribuyen a los servicios ecosistémicos y obviamente a la alimentación y a la producción a la filtración de agua, a los ciclos de carbono, en fin, a muchas otras actividades y funciones que nos sirven a los seres humanos. El 95% de los alimentos proviene del suelo y en este día, en estas conmemoraciones del Día Mundial del Suelo, de hecho el lema es el suelo, origen de nuestros alimentos y ahí está pues clarísimo que si no tenemos suelos sanos, pues nos vamos a quedar sin poder alimentarnos. Y hay esta conjunción muy clara, además de que los suelos sanos, los suelos fértiles, son suelos que tienen mucha biodiversidad. De lo que se conoce hasta ahora, se sabe que 25% de la biodiversidad del planeta está en los suelos y que pues es sumamente importante mantenerla viva. Ya Iván mencionaba varios de los retos que identifica la FAO con relación al contexto de los suelos a nivel global. Muchos de estos los compartimos en México. Él presentó este mapa, no me voy a detallar mucho, pero sí quisiera resaltar algunos de los retos que vemos particularmente para nuestro país. Tenemos una frontera agropecuaria y forestal bastante difusa. Eso nos complica mucho en algunos casos la implementación de algunas de las acciones que queremos llevar a cabo. Tenemos claridad dentro de la Secretaría que no queremos ampliar la frontera agrícola y mucho menos a expensas de los sistemas de conservación de las áreas naturales protegidas, ni mucho menos. Pero también sabemos que esta situación va más allá de lo que nosotros podemos incidir. Tenemos que actuar de manera muy coordinada con otras instancias de gobierno y con los propios productores y generar incentivos en los mercados, que más adelante voy a mencionar algo muy rápido. Bueno, también otro gran reto es los diferentes regímenes de tenencia de la tierra. Sabemos que 50% del territorio corresponde a esta propiedad social y hay un alto índice de renta de terrenos agrícolas. Esto no necesariamente es malo, sin embargo, muchas veces sabemos que algo que no es nuestro no lo conservamos, entonces quien renta un terreno agrícola no necesariamente tiene todos los incentivos para mantener esta producción de manera sostenible.
hay una enorme heterogeneidad de productores y sistemas productivos. Esto hace que no podamos en ningún sentido tener una receta única. Hay que ser muy específicos de ver qué se necesita en las diferentes regiones. Es todo un reto, además, el poder colaborar, generar estos diálogos de conocimiento científico y conocimiento tradicional con los pueblos y comunidades indígenas, a los que el 23%, a los que corresponde el 23% de los productores. Y bueno, se ha identificado en la encuesta de Nacional Agropecuaria del INEGI del 2019 por parte de las unidades de producción encuestadas, que el principal problema de los suelos de México es la pérdida de fertilidad. Entonces, se están tratando de atender esta problemática de la falta de fertilidad a través del programa de fertilizantes para el bienestar, y es todo un reto porque también se debe de acompañar, y se está haciendo con programas de capacitación a productoras. Entonces, ¿cuáles son los factores de degradación de suelos? Pues aquí los tenemos: la falta de capacitación. Ya decíamos que un uso eficiente de los diferentes insumos debe de estar acompañado del conocimiento de cómo están mis suelos y qué es lo que realmente necesitan. El gran reto de variabilidad y cambio climático, el abandono de las tierras por diferentes factores, uno de ellos justamente el cambio climático, otro pues ya lo sabemos, el crimen organizado, el tener urbanización. Eso también a veces no se ve, pero muchos de los suelos agrícolas que antes eran suelos productivos y muy buenos suelos, pues están también perdiendo por la urbanización. Ya los mencionaba varios de estos también, Iván: manejo inadecuado de agroquímicos, la desvinculación de políticas, y un poco lo que estamos tratando de hacer en la Secretaría. No es necesariamente inventar el hilo negro, pero sí muchos de los que ya están tejiendo, ver cómo nos podemos coordinar. Y voy a comentar que ese es uno de los propósitos de la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible. La ENASAS busca esta coordinación entre diferentes actores. Hemos hecho un proceso que tomó un par de años porque se nos atravesó también la pandemia. Contamos con un comité asesor en donde participaron expertos de todas estas instancias que ven ustedes aquí abajo. Nos apoyó en varios sentidos la GIZ, en particular con la elaboración de un diagnóstico inicial del estado de los suelos, que no era una cuestión de generar nueva información, sino de todo lo que ya había, integrarlo. Y desde la conmemoración del suelo, del Día Mundial del Suelo del año pasado, el secretario anunció que ya teníamos esta estrategia que la habíamos estado trabajando. De hecho, inicialmente la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible tenía 168 acciones. Hicimos un proceso de consulta que identificó algunas cuestiones repetidas, otras que se tenían que incrementar, etcétera. Quedó en 120 acciones la ENASAS. Esta es una lámina solamente para describir un poquito en qué consistió este proceso de consulta que tuvimos que hacer todavía en condiciones de pandemia, quienes participaron. Y parte de lo que fue la consulta fueron dos mecanismos de consulta: uno para agricultores y técnicos y otro para otros interesados en general, que incluyó gobierno, academia, organizaciones y sector privado. En particular, resaltar que de los agricultores, nuevamente, de las problemáticas que más les pesan y que identifican es la pérdida de fertilidad, la erosión, compactación, salinidad y acidez, en ese orden. Y bueno, ya está publicada la ENASAS. De hecho, también el día de ayer la presentamos, ya la tenemos en físico, no sé si por ahí alcancen a verla. Está en nuestra página y pueden aquí ver el objetivo general de la estrategia, que es promover e incrementar el manejo sostenible
de los suelos mediante la conservación de sus múltiples funciones, y también buscamos promover la educación y concientización sobre la importancia que tienen los suelos, no ver como un ente inerte, sino como un recurso vivo asociado con su biodiversidad, y bueno, generar e integrar conocimientos tanto tradicionales como científicos para un mejor manejo de este recurso, y que estén este conocimiento y esta innovación que se pueda generar adaptada a los contextos socioeconómicos y que atiendan pues las necesidades específicas de los territorios y las poblaciones del país, que sabemos que son y pueden ser muy, muy diferentes. ¿Cuál es la estructura y los objetivos de la ENASAS? Tiene la estrategia 7 ejes. El primer eje de la estrategia trata sobre la conservación y manejo sustentable de los suelos, y su objetivo es este que ven ustedes en pantalla, que dice preservar las funciones del suelo y mantener la prestación de los servicios ecosistémicos para la agricultura, pues porque es, digamos, nuestro ámbito de acción. Y el eje estratégico 2, que es la restauración de suelos degradados, tiene como objetivo recuperar la salud y calidad integral del suelo. Aquí pueden ver los demás ejes, no los voy a detallar por cuestiones de tiempo, pero este eje estratégico 2, que habla de la restauración de suelos, tiene 7 acciones específicas y está en 3 líneas de acción. Y aquí, ¿por qué hicimos esta separación entre la conservación de suelos y la recuperación de suelos y no los mantuvimos como un solo eje? Lo que los expertos nos decían es un poco este gran reto que implica la recuperación la restauración de los suelos, que es algo a largo plazo, o por no decir a muy largo plazo, y que tiene que atender en específico la cantidad de suelos degradados que tenemos en nuestro país. Y bueno, otros de los ejes en los que obviamente hay una interacción es el eje 3 de información y monitoreo, en donde pues nos podemos basar en el conocimiento para definir en qué zonas tenemos que llevar a cabo qué acciones. Tenemos este otro eje 4, educación, concientización y participación, que voy a detallar algunos de los elementos que estamos desarrollando y que contribuyen tanto a la conservación como a la restauración de suelos. El elemento muy importante que no podría faltar, la cuestión de conocimiento, investigación, innovación, desarrollo y transferencia de conocimientos. El eje 6, que tiene poquitas bueno, no poquitas, pero tiene 21 acciones, 5 líneas de acción, y parecería que no es tan necesario. Es uno de los ejes centrales de la estrategia, porque les decía, mucho de lo que buscamos con este instrumento es, sí, iniciar en muchos casos acciones, pero muchas veces es buscar la coordinación de quien ya está trabajando. Si estamos trabajando de forma aislada y de manera independiente, va a ser mucho más complejo sumar y lograr los objetivos de conservar y restaurar los suelos, en particular los suelos agrícolas. También estamos con este último eje buscando armonizar instrumentos legales y actualizar los que requieran actualización en el caso de algunas normas. El secretario le estaba tirando una ley general de suelo, porque sabemos que pues los bordes de los suelos, o las fronteras de los suelos, son también muchas veces difusos. No solamente están los suelos agrícolas, están los suelos forestales, que ya decía, es todo un reto la cuestión agropecuaria cuando se habla de suelos forestales. Sabemos que se requiere una ley general de suelos y quizá una Comisión Nacional de Suelos, como decían los asesores, para darnos consuelo a esta Comisión Nacional de Suelo. Sin embargo, decidimos tener primero esta estrategia a manera de plantear como un detonador para la mayor coordinación y poder tener algunos elementos para que se sumen después hacia una ley general de suelos. Entonces, voy a mencionar algunas de las acciones que ya estamos haciendo con la estrategia, porque si bien se publicó a mediados de este año,
ya traíamos actividades en desarrollo, no partimos de cero tampoco y no esperamos a publicarla para empezar a trabajar, así que mencionaré algunas de las cosas que ya estamos haciendo. Están los programas de capacitación para manejo sustentable de suelos que le pegan al eje estratégico 1, los lleva sobre todo el INIFAP y Chapingo, están colaborando, como les decía, para un mejor manejo y uso de fertilizantes, entre otras cuestiones del suelo. Esta lámina que nos comparte el INIFAP identifica los diferentes tipos de degradación de suelos, tanto física como química, eólica e hídrica. Se centra en atender las causas que están asociadas a las acciones y que tienen que ver con lo que hacemos en términos de la Secretaría de Agricultura. Y aquí están las líneas de investigación que ya están trabajando: conservación y mejoramiento de propiedades del suelo, mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, tratamiento, producción, uso y dosis de aplicación de fuentes de fertilización orgánicas y estudios en secuestro de carbono y la cuestión de las sembradoras de precisión. Ahora, ¿qué otros elementos estamos tratando de impulsar para esta cuestión ya en particular de la captura de carbono? En colaboración con la FAO y particularmente con la Alianza Mundial por el Suelo, que también es un instrumento de la FAO, hemos desarrollado una propuesta de proyecto para recarbonización de suelos agrícolas, que parte de contar con la información respecto a cuál es el potencial de captura de carbono en diferentes suelos de nuestro país, y hemos también elaborado estos mapas de potencial de captura de carbono orgánico y de carbono negro en suelos, porque son los elementos que nos permiten partir con cierta información para definir en qué zonas se puede favorecer incrementar la resiliencia al cambio climático, con un proceso de recarbonización sobre todo, o con otras actividades como puede ser la adaptación. Y en esta propuesta de proyecto que hemos presentado ya la nota conceptual al Fondo Verde del Clima, y que tiene estos componentes que por ahora no voy a detallar, parte de lo que hicimos fue identificar en estas diferentes zonas, a través de un análisis multicapa, áreas que sería más conveniente tener prácticas enfocadas más a la adaptación al cambio climático, y estas son zonas en rojo en donde hay una menor estabilidad climática y un menor potencial de captura de carbono. Estas regiones están en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato. Hay áreas que conviene y que vamos a impulsar prácticas que tienen que ver tanto con la adaptación como la mitigación, y esto es en zonas donde hay menor estabilidad climática y mayor potencial de captura de carbono, como es en Veracruz, Chiapas y Veracruz, acá Chiapas, una parte de Campeche y Yucatán y Guerrero. Y zonas en donde tenemos un alto potencial de captura de carbono, una mayor estabilidad climática, y son áreas en donde vamos a impulsar sobre todo prácticas encaminadas a la mitigación en Nayarit, Morelos, Veracruz y Chiapas también. Entonces tenemos esta zonificación en donde hemos identificado pues, se hizo para todo el territorio, pero luego con diferentes capas quedaron estos territorios en específico en donde vamos a implementar este proyecto en cuanto nos lo aprueben. Y hemos también incluido este análisis de cuáles prácticas tienen potencial de mitigación y cuál es este potencial de mitigación en términos de toneladas de CO2 equivalentes por hectárea por año. Esta es información, y aquí está la fuente de este artículo del 2021. Cero labranza o labranza reducida contribuyen de manera significativa. La rotación de cultivos también. Hay una cierta variación dependiendo de cómo se mida, cómo se lleve a cabo. Lo que decía Iván, es muy importante este elemento del monitoreo de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y bueno, también están prácticas que contribuyen a la biodiversidad o a la agrobiodiversidad y su mantenimiento, como son los cultivos intercalados.
El otro elemento muy importante y que está relacionado con este aspecto de medición es contar con laboratorios de análisis de suelo, y México también en el ámbito de la Alianza Mundial por el Suelo es uno de los dos países que dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe tienen una red mexicana de laboratorios del suelo. Hay hasta ahora 38 laboratorios que se han sumado a esta red. Sabemos que hay muchísimas más capacidades y muchos más laboratorios y ojalá que se sumen más. Y aquí lo voy a vincular. Una disculpa, Sol. Tenemos un minutito más, por Un favor. minuto más. Entonces, nada más menciono otro de los elementos del programa de doctores de los suelos, que estamos trabajando en colaboración con varios actores, y ahí es como aterrizar. Y me voy a centrar en este 30 segundos que me quedan en cómo estamos aterrizando la ENASAS dentro de la colaboración con los gobiernos de los estados, que creo que es algo que les interesa. Hay un mecanismo, un instrumento que es un anexo, es un convenio de colaboración que se firma entre el Estado y la Secretaría, y de ahí derivan los anexos técnicos, que tenemos un anexo técnico de ejecución específico para impulsar la sostenibilidad y resiliencia al cambio climático en el sector agrícola, y ahí es donde estamos impulsando la implementación a nivel de los gobiernos de los estados y de los municipios de las diferentes acciones que tiene la ENASAS y otros de las estrategias y políticas que tenemos. Aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol. Una disculpa, qué lástima que no tenemos más tiempo para poder continuar con tu presentación, porque de verdad está muy, muy rico todos los elementos que mencionaste, desde el diagnóstico del problema, pero también las estrategias y programas que están haciendo y todas estas acciones puntuales para conservación, restauración de suelos, con diversas estrategias y aproximaciones. Bueno, pues ojalá que podamos también después contar con pues la información sobre estos programas de capacitación que mencionaste, lo de la red de los laboratorios de suelo, etcétera, como para que pudiera servir para a cualquier interesado que está participando hoy aquí, por si tienen programas o proyectos específicos para restaurar suelos. Bueno, pues a continuación le voy a ceder la palabra a Marco González, quien nos hablará sobre las experiencias locales en restauración de suelos desde, pues bueno, su programa o esta iniciativa en donde colaboraron. Así que, pues bueno, adelante, Marco. Te agradeceré mucho si podemos mantener ¿cómo se llama? Tu intervención para 15 minutos aproximadamente, ¿sí? Para poder dar espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Marco. Bueno, buen día a todos y les agradezco muchísimo el espacio. La verdad es que da gusto, después de estar en un programa de suelos hace ya un ratito, empezamos en 2016, ver también que el tema se está volviendo realmente relevante y, como dice Iván y como lo dice la doctora Sola, pues es un enclave importante para las acciones no solamente de cambio climático, sino también en términos de asegurar la soberanía y la suficiencia alimentaria, que es un tema clave, ¿no? Yo voy a platicar un poquito del programa de ASA. El programa ASA funcionó a partir de una organización internacional, el Catholic Relief Service, que fue quien lo empujó con fondos de la Fundación Buffett hace algunos años, y en México nos tocó, junto con CRS, operar este programa inicialmente en Oaxaca. Entonces voy a dar algunos números para que se pudieran tener como idea de dónde estábamos. El programa trabajó directamente con organizaciones, creo que eso fue algo que fue muy importante y se enfocó a dos sistemas de producción en especial. No trabajamos en todos los suelos, sino trabajamos en suelos agrícolas de milpa y suelos agrícolas de cafetales. Estos son los organismos con los que a través de este programa pudimos tener una coordinación y colaboración, y obviamente tiene que ver mucho con este asunto de no trabajar únicamente a nivel de parcelas, sino empezar a ver la escala como un elemento y cómo la escala nos lleva necesariamente a tener que generar alianzas y afinar conocimientos, que creo que también la doctora Sola lo pone en la mesa y me parece muy relevante no dejarlo tan suelto,
sino no se trata no de actuar en la parcela, pero no quedarnos en ella, y no se trata de actuar únicamente a nivel de los pequeños o productores o campesinos, sino se trata también de hacer alianzas con los centros de investigación, tener la información más a la mano y disponible para poder tomar mejores decisiones. Creo que esas son de las cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Entonces, estos son los actores. Esta fue la cobertura. Inicialmente empezamos en Oaxaca únicamente. De hecho, el programa estaba un poco acotado a trabajar en la Mixteca oaxaqueña y en la zona de la Sierra Sur de Oaxaca. Sin embargo, dado un poco como algunas implementaciones que hicimos, pudimos agrandar el espectro del programa por colaboración con las organizaciones, y también la cobertura que estas organizaciones tenían nos permitió ampliar muchísimo el espectro del programa. Estos fueron algunos números que quisiéramos solamente dejar ahí, no me voy a meter en ellos, pero se trabajó al final con cultivos de milpa, maíz, café y cacao para toda la parte de la región sureste y nororiental de Puebla. Iniciamos muy poquitos, como se puede ver en nuestra gráfica, pero a 2019-20, que fue cuando realmente el programa se cerró, llegamos a una numeralia bastante interesante y pudimos conformar un espacio de diálogo poco más abierto, que ya explicaré un poquito al final, que me parece también uno de los aciertos del programa. Es decir, no fue solamente un programa de asistencia, dista mucho de ser solamente eso, sino fue un programa donde el aprendizaje teníamos que estarlo revisando y colaborando, y armar mesas de trabajo con diferentes actores fue uno de los aciertos importantes. Más o menos también estas fueron las relaciones que se mantuvieron en nuestro último informe. Estas son parte de las gestiones de alianza que se hicieron entre organizaciones sociales, organizaciones civiles, programas de gobierno, estados obviamente, instancias de cooperación, academia de investigación. Quisiera decir que una composición no múltiple también hace ver que el programa o la atención hacia un asunto como los suelos pueda ser limitada. O sea, creo que el suelo requiere y merece una atención integral en ese sentido, y que podamos ver entonces quiénes son todos los actores que deben de jugar. Lo puso también la doctora Sola. No se trata de actuar como gobierno solamente, sino se trata de actuar con quienes ya están trabajando, y que podamos entonces hacer sinergias muy importantes para poder escalar este tipo de programas. Algunas reflexiones sobre el programa de ASA en específico que quisiéramos poner, que fueron algunos cambios de paradigma que vamos a trabajar en nuestra ponencia 3 en específico. Primero, el programa tenía el objetivo de superar la inseguridad alimentaria de pequeños productores, y decir pequeños eran los más pequeños y los más aislados, ¿no? Con un aumento en la productividad y producción vía la restauración de los suelos, ¿sí? Y se orientó fundamentalmente a 3 cambios. Un cambio de paradigma en la percepción del suelo en sí mismo como una sustancia inerte en la cual de repente hay que agregarle cosas para que produzca, hacia una comprensión más clara de su biodiversidad y su papel ecosistémico o de función ecosistémica como un elemento muy importante. El segundo tuvo que ver con este cambio de paradigma de los suelos y el agua, pero verlos como parte de los sistemas de producción. ¿Cómo juegan estos 2 elementos, el suelo y el agua, dentro de los sistemas de producción, y empezar a arribar hacia una visión más de generar agroecosistemas, más que únicamente verlos como sistemas productivos? De hecho, nos parece que había un reto muy importante, incluso jugando con palabras del sistema producto, a volver cambiar la palabra, es decir, el producto sistema. Cómo a partir de la producción vuelvo a recrear sistemas ecológicos que me permitan retroalimentar y fortalecer la acción de los suelos para la producción, obviamente, ¿no? Y otra que nos parece no menos relevante es que a partir de que los suelos empezaron a retomar, fue mucho por el sistema de extensión. Los extensionistas en alguna época en el país jugaron un papel muy importante, pero también el extensionista estaba basado en técnicos y no había mucha pedagogía al respecto. Entonces pensamos, el otro elemento que nos causó un cambio sustantivo fue este cambio del modelo pedagógico prácticamente para poder llevar procesos de extensión a partir de pequeños productores y promotores locales. Sí tuvimos que hacer un cambio de si la técnica era la técnica o la necesidad del pequeño productor era lo más importante para comenzar a construir el programa, ¿no?
este fue un poco con el paradigma. Trabajamos mucho con demostración local, aun cuando trabajamos a parcela nunca dejamos de ver el paisaje, y eso es algo que también pusimos algunos elementos que ahorita arribaré, y que me da mucho gusto ver que hoy la Secretaría de Agricultura retomó todo el análisis de funciones digitales de suelo, que de hecho está promoviendo el segundo curso. El programa de ASA fue de los primeros que lo empezó. Entonces, el primer cambio de paradigma, concebir el suelo de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba. Creo que teníamos una lógica muy fuerte de cómo el suelo se formaba a partir de la roca madre, procesos de intemperismo, el proceso de colonización de roca y después la invasión de las plantas, eran los que finalmente formaban los horizontes del suelo. Sin embargo, cuando empezamos a ver un poco el papel de la vegetación y analizarlo, te das cuenta que el suelo también tiene una formación muy fuerte y también muy importante de arriba hacia abajo, es decir, el papel de la vegetación dentro de la producción de la biomasa y el carbono como un elemento fundamental, no solamente por la fijación de carbono, sino por la descarbonización de los suelos que implica el no desarrollo de los suelos en sí mismo. Entonces, sí es muy importante no solamente ver el carbono como un elemento de mitigación, sino como un elemento de formación de suelos como tal. Y cambia un poco también el paradigma. La cobertura y su papel dentro de la administración de la humedad y el agua verde, que fue un tema para nosotros muy importante. No hablar de agua azul, es decir, no es el agua que corre por el río, sino es el agua que se mete al tejido vegetal y que entonces administra la humedad del agroecosistema, que es muy importante también en el proceso de formación y dinámica de los suelos, tanto en términos físicos, químicos, pero también biológicos. La cooperación y la colaboración de los ciclos de energía en los ciclos bioquímicos del suelo, donde la microbiología se vuelve muy importante, ¿sí? Y la estabilidad de la producción de la materia orgánica como un elemento de texturización de los suelos. Sí, ciertamente hay elementos muy importantes y que tenemos que considerar, donde la degradación en términos de suelos compactos, suelos secos, son una constante en muchas de nuestras regiones, pero la materia orgánica como un elemento clave en términos de restaurar esos suelos, debemos de verlo como el gran aporte de la vegetación. Entonces, este primer cambio se nos hizo muy importante verlo. Tenemos que empezar entonces a ver la formación de suelos en una composición de arriba hacia abajo, y entonces tenemos que copiar mucho más las funciones que la vegetación y los ecosistemas pueden hacer. También hay este asunto de los suelos tardan mucho en formarse. Pues si hay horizontes de formación de suelo, yo diría, hay que revisar las etapas, y solamente fue un análisis, las etapas cereales en las cuales se formó un bosque, pero también en ese mismo los aportes de la vegetación para formar suelos, entonces nos permite ir generando dinámicas de restauración. No se trata de conformar sistemas agrícolas a sistemas forestales, sino se trata más bien de ver cómo jugamos con estas etapas dentro de los sistemas de producción, que normalmente serían las etapas más básicas, ¿no? Y cómo entonces esos elementos que está aportando la vegetación primaria los podemos mantener y podemos restaurar prácticas que nos permitan empezar, ¿no? Vimos algunas como la reducción de insumos tóxicos se volvió fundamental, el manejo técnico de labranzas mínimas o cero labranzas, el manejo de coberturas y la diversificación se volvieron elementos clave, y me da gusto escucharlo también dentro de los elementos que la doctora Sola pone, porque creo que no hay que estar repitiendo ni inventando el agua tibia, como decimos, sino ya más bien hay que hacer afirmaciones muy fuertes sobre lo que sí está dando resultado. Lo que vimos es cómo estas prácticas, estos elementos que empezamos a meter, sí lo que permitieron fue obviamente un esquema donde el mejoramiento de mineralización del suelo empezó a hacerse cada vez menor, íbamos reduciendo un poco lo que estaba basado en la agricultura normal, que era como las enmiendas minerales, cómo el mejoramiento en la parte física se volviendo más fuerte, y finalmente cómo llegamos a tener que abarcar de una manera más importante el mejoramiento de la biología de suelos. Nuevamente, el elemento carbono como un elemento clave de que este fenómeno se pueda dar. Sin carbono, el proceso yo creo que puede mantenerse por mucho tiempo en minerales, en enmiendas minerales, donde vamos a estar teniendo que agregar permanentemente los elementos que el suelo necesita para dar soporte a la agricultura.
Cuando vimos esto, hay varias funciones que se pueden desarrollar y habría que considerar cómo un sistema agrícola lo podemos ir convirtiendo en sistemas agroforestales. Y no estoy hablando solamente de los pequeños productores. Estuve visitando algunas experiencias en la parte de Guanajuato con extensiones muy grandes de productores de lechuga, y es muy interesante ver cómo algunas experiencias donde empezaron a hablar de agroecosistemas para la producción de lechuga de exportación, empezaron a ver y retomar estos elementos y volvieron a hacer afirmaciones muy importantes, ¿no? Entonces, número uno, sí se requiere la generación de enmiendas que favorezcan el balance mineral de suelos, sí es muy importante, pero pusimos un elemento a partir de la reflexión con mucha gente, donde las 4 R, es decir, precisar de manera muy clara qué voy a poner, cuándo lo voy a poner, dónde lo voy a poner y cómo lo voy a poner, se vuelve más importante que solamente la enmienda en sí misma. Si no hacemos las aplicaciones en un primer proceso de restauración de esta forma, analizando precisamente el ciclo biológico de estas plantas o de estos cultivos, normalmente vamos a tener costos muy altos y la restauración o la regeneración no van a ser elementos claves. La segunda fue, tenemos que trabajar más fuerte con sistemas de labranza cero y labranza mínima, y esto no necesariamente tiene que ser un sinónimo de sedentarización de parcelas, pueden ser sistemas sedentarios, pero deberíamos de tener claro que la agricultura es un fenómeno, o es un proceso, es una tecnología que se mueve. La rotación de cultivos es un elemento que en un solo espacio vuelve a mover la trama nutrimental. Es decir, sí es importante meter elementos de movilidad, aunque no sea desplazamiento del cultivo, y tendríamos que revisarlo con más detalle, caso por caso, pero en todas las situaciones donde tenemos movilidad de los elementos de cultivo, aunque sea en un espacio fijo, siempre genera condiciones muy importantes. Y la cero labranza puede ser una condición permanente, o de labranza mínima, que permite entonces incorporar los elementos nutricionales y de biodiversidad que finalmente el cultivo requiere. También lo son la introducción de abonos verdes o de coberteras, preferentemente coberteras vivas, más que coberteras muertas. La hojarasca es una cobertera que se puede usar, pero finalmente el agua, como un elemento también de la fertilidad y la formación de suelos, requiere incorporarse a tejidos vivos. Entonces, puede ser que el nivel de evapotranspiración en coberturas muertas se reduzca, pero aumentamos muchísimo la viveza y la formación de fertilidad y obviamente de aporte de materia orgánica cuando esta agua puede estar circulando por los tejidos vivos en los sistemas de coberturas o abonos verdes, como le llamamos ahora. Y finalmente, otro elemento que tuvimos que introducir fuertemente fue el mejoramiento de la microbiología del suelo. Desde la introducción de cepas, algunas podrían ser muy importantes introducirlas, pero la otra es empezar a fomentar sobre todo el desarrollo de microbiología local a partir del estrato, de la formación de estratos de cultivo. Sí es muy importante ver que lo que le llamamos microorganismos de montaña, más allá del nombre, así como por así decirlo, tienen elementos que se forman a partir de la degradación de la lignina, que es la estructura que hace los troncos. Cuando tenemos este tipo de microorganismos en suelo, normalmente tienen una riqueza y una fuerza muy fuerte para poder mantener ciclos biogeoquímicos estables. Cuando la lignina desaparece de los suelos y estos microorganismos, por tanto, entonces tenemos que incorporar nuevas cepas o cepas adicionales que nos permitan ayudar a la conformación del ciclo de formación de suelos. Entonces, no solamente la introducción de microorganismos, sino los elementos del estrato vegetal que nos permita forzosamente generar esta riqueza que finalmente se necesita en los suelos, ¿no? También es muy importante ver cómo tenemos que ir migrando de una etapa de restauración permanente, que finalmente hace dependiente a la agricultura de insumos externos, a una etapa que nos permita tener la capacidad de regeneración local de los suelos. Y esto tiene que ver con cómo estos 3 elementos se van expresando. Es decir, no hay ningún problema por impulsar procesos de restauración. El problema es quedarnos solamente en estos
procesos de restauración y que no pasen a un proceso de regeneración a nivel local. Y pensamos que esto es otro elemento importante, que a partir de estas prácticas que podemos recomendar, se pueden empezar a regenerar. Hay que tener procesos de monitoreo y demás, pero sí pudimos llegar a estos elementos como tal. Quiero hacer énfasis aquí en que en México se pasó muchísimo tiempo en un proceso no solamente de restauración, sino de retención de suelos. Hay muchísimo dinero en obras físicas de curvas a nivel, de zanjas de X número de tipos, etcétera. Nos parece también que hay que pasar, y hay que hacerlo donde se tiene que hacer, pero así como hizo el análisis la doctora Sola de dónde podemos tener ciertas acciones a nivel territorio y paisaje, también hay que ver dónde podemos pasar de estas obras a elementos que nos permitan una balanza mucho más interesante del proceso de restauración. Es decir, retener el suelo es el primer paso, pero no en sí mismo genera suelos y genera procesos de fertilidad estables. Puede ya no evitar el movimiento de arcillas, limos y arenas, pero el suelo es un paso más allá de eso, ¿no? No son solamente la textura como tal, o la estructura es un elemento físico, sino tenemos que ver cómo los otros elementos ecosistémicos y biológicos se tienen que incorporar. Entonces tendríamos que pasar rápidamente a ver cómo en nuestra planeación tomamos acciones de restauración que nos lleven forzosamente a generar capacidades de regeneración de la fertilidad de suelos in situ, ¿no? Hay un nuevo enfoque que también tuvimos que hacer, que fue cómo pasar del esquema tradicional de reducción de la erosión a mejorar y aumentar la porosidad de los suelos. Es decir, la respiración como un elemento cada vez más importante y la oxigenación como un elemento más importante que solamente la retención del suelo en términos físicos. Reducir la escorrentía, aumentar la infiltración y es un poco pasar del agua azul al agua verde. Es decir, cómo hacemos que el agua no solamente se infiltre en el suelo, sino también corra por el tejido vivo de raíces, de microorganismos, incluso de vegetación, que se encuentra tanto en la cobertura permanente del suelo como en los sistemas que tengamos que ir convirtiendo en sistemas más de estructura vegetal. Formar suelo desde abajo, como ya lo habíamos dicho, es en la estructura de descomposición roca para arriba, pero más bien ver cómo el suelo se forma desde arriba y los aportes de la vegetación y de los sistemas de producción tendrán que ser nuestro gran insumo para el aporte de materia orgánica inicial. Y después lo demás tiene que ser cómo restauramos ciclos de producción de suelo in situ. Obras físicas de control de la escorrentía en el manejo de la cobertura permanente, es decir, qué tanto tenemos que seguir con barreras, con curvas, y cuál es el papel de las coberturas ahí. ¿Pueden o no sustituir este trabajo físico alto, caro, y que puede hacerse mucho más costoso y de mayor impacto cuando trabajamos con coberturas? Si lo vemos a nivel de vegetación y sistemas naturales, normalmente la vegetación trabaja con coberturas. No hay ningún sistema natural que genere curvas a nivel. Genera sistemas de cubierta. Obviamente, según el caso, ¿no? Si tenemos casos donde la vegetación no, tendremos que hacer obras físicas de retención, pero rápidamente pasar a sistemas de cobertura permanente. Restauración física, restauración biológica. Nuevamente pensamos que el problema no está en la enmienda, sino está en cómo la enmienda fomenta el proceso de restauración nutrimental de los suelos. Y la respiración nos permite entonces traer elementos de la atmósfera que están ahí y que necesitan incorporarse a los suelos como una dinámica biológica como tal. Monocultivos a rotación de cultivos o diversificación de cultivos, que también es otro punto, y pasar de la fertilidad como un elemento único también a la salud de los suelos en un enfoque un poco más ecosistémico. Entonces, lo que sí... Una disculpa por la interrupción. Ya no sé si pudiéramos ir cerrando, por favor, para poder dar espacio a algunas de las preguntas. ¿Sí? De acuerdo. Perdón, el tiempo... Voy a pasarme muy rápido al último elemento, por favor. ¿Sí? El término de enfoque para nosotros del trabajo paradigma, pasar del diagnóstico de análisis de laboratorio a diagnósticos visuales más participativos. Me parece que el impacto del análisis de laboratorio tiene un nivel muy importante para poder hacer incluso
modelos y demás, pero el análisis a nivel del pequeño productor se vuelve muy importante y hay muchas herramientas que se pueden generar para ellos. Acciones basadas en la aplicación de enmiendas, pasarlas, acciones basadas en prácticas de mejor funcionamiento, es decir, pasar del NPK al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? O sea, me parece que ese cambio importante. Acciones de trabajo basadas en el manejo parcelario, a lo que decía Iván, acciones basadas en una visión paisajística donde los suelos no se forman en la parcela, sino se forman a partir de las funciones y el paisaje en su conjunto. Y pasar de la intervención de formación de técnicos especialistas a una intervención basada en el fortalecimiento de capacidades y saberes locales con una visión de escalabilidad, ¿no? Voy a dejarle hasta ahí, porque creo que hay otras láminas, pero creo que podemos dejarlo hasta ahí y abrir a preguntas. Muchísimas gracias, Marco. Pues muy rico. Por lo menos nos dio tiempo de ver, yo creo que la mayor parte, y hay unos mensajes muy poderosos ahí que compartes con la audiencia. Bueno, pues si les parece, entonces pasamos rápidamente a la sesión de preguntas y comentarios, ya que nos han hecho llegar muchas preguntas. Entonces, me gustaría empezar con una que se hizo desde el principio y está dirigida a Iván, en donde se le pregunta su opinión sobre si el programa Sembrando Vida contribuye a la restauración de suelos, captura de carbono, mitigación, adaptación al cambio climático, entre otros temas de conexión, suelo, reforestación, cambio climático. Y después dentro de esa misma, bueno, de una pregunta que continúa esta, es si pues tiene si considera que también este programa contiene elementos de escala y gobernanza que mencionaste durante tu intervención. Gracias, Gabriela. Muy rápido, porque ya contesté ahí en el chat. Básicamente, el programa Sembrando Vida, obviamente cualquier parcela agroforestal y con producción agroecológica, pues contribuye a la restauración de suelos y, digamos, de funcionalidades ecosistémicas y demás. Lo que respondía es que no hay información ni indicadores que nos permitan hacer una evaluación del programa en cuánto contribuye, ¿no? De esta forma. Y yo creo que ahí lo más importante es que el programa está diseñado a través de atención directa a parcelas y no conozco yo ningún documento que refleje una planeación más a escala territorial y a escala, digamos, de conectividad entre áreas protegidas o de restauración de corredores biológicos, sino que responde, al parecer, más pues a otras lógicas, ¿no? En términos de gobernanza, hay algunos informes por ahí que reflejan casos que, al contrario de fortalecer gobernanza en las asambleas, de los ejidos y las comunidades, más bien provocó algunos impactos negativos. Yo creo que, de nuevo, el asunto es que es un programa muy grande, muy complejo, es muy distinto cómo se ha implementado en unas regiones a otras. La velocidad de implementación también ha sido distinta en las diferentes regiones y es muy difícil poder generalizar. Yo creo que el programa sí tiene impactos positivos o debería de tener impactos positivos en restauración de suelos, como decían, recuperación de carbono ahí en los suelos, captura, mitigación, adaptación y demás, pero sí debemos de considerar que no es un programa que en su diseño no está diseñado para hacer esto. Este es un programa de combate a la pobreza y seguridad alimentaria de acuerdo a su diseño y tiene co-beneficios o externalidades positivas como son estas otras, ¿no? Muchas gracias, Iván. Bueno, me voy a seguir con preguntas que están dirigidas a Sol. Y en particular veo que, bueno, identificamos que hay interés de tanto representantes de la Asociación de Productores de Aguacate como pequeños productores, en donde le preguntan a Sol cómo pueden acercarse a las estrategias que mencionan.
como también pues cómo se puede establecer contacto para pues realizar las capacitaciones a los productores. Eso por un lado, ¿no? La parte del acercamiento ya directamente con productores, con todas las líneas de apoyo y estratégicas que están realizando desde la SADER. Y bueno, otras tienen que ver con cuestiones más técnicas que tienen que ver con, o sea, cuál es su opinión sobre las estrategias como la pirólisis de biomasa lignocelulósica residual para la captura de carbono y su uso agrícola como un mejorador de las características fisioquímicas del suelo. Y qué se está haciendo para aprovechar biosólidos ricos en materia orgánica de plantas de tratamiento de agua y que hoy son incineradas o terminan en sitios de disposición o rellenos sanitarios. Entonces las primeras, adelante Sol, yo creo que ya compacté las preguntas que te hicieron. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias por el interés de todos los que están participando. Espero que no se me vaya ninguna. Ya estaba empezando a responder esta de los biosólidos. En particular, desde hace un tiempo que fuimos que nos invitaron de parte de la Conagua a conocer el túnel emisor Oriente, ahí hay una planta de tratamiento muy, muy grande, la planta de tratamiento de agua de Atotonilco, que genera unos lodos muy ricos en materia orgánica, y lo que se inició en su momento fue analizar las características de estos lodos para asegurarnos que pues cumplan las normas que tienen que cumplir. Me mencionaban ahí la 04, en términos de que pues se puedan utilizar para pues como un bioestimulante en suelos. Entonces, en eso estamos. No es fácil, porque otra de las cosas que tenemos que valorar es cuánto corresponde a mover esos lodos, y que eso no nos salga, como diría mi abuelita coloquialmente, más caro el caldo que las albóndigas. Y bueno, son de los análisis que estamos haciendo. No lo estamos haciendo hasta ahora para todas las plantas de tratamiento de agua. Nos estamos centrando con este Atotonilco, que tiene un potencial muy, muy grande, y me voy a llevar de tarea platicar con mi colega de la representación en Hidalgo, quien trae estos avances en los estudios sobre el uso de biosólidos, pero en general me parece que es un recurso que se debe de aprovechar de mejor manera. Y bueno, ahí hay un elemento muy importante, lo que comentaba también Marco, es cómo lo hacemos de una mejor manera, considerando la participación de los productores que están cercanos, ¿no? Porque ahí hay también otro detalle que hay que tomar en cuenta. Había una pregunta, perdón, que la leí, sobre cuál es el documento que se publicó en el Diario Oficial. Se publicó el acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible en julio del 2022, y el acuerdo no trae toda la estrategia completa por cuestiones de espacio y cobros en el Diario Oficial de la Federación, pero les mandé a los organizadores la liga donde está toda la estrategia completa dentro de nuestra página. Entonces pueden consultar tanto en el Diario Oficial, y en el Diario Oficial solamente vienen los ejes estratégicos y las líneas de acción, y ya en la estrategia en extenso que está en nuestra página pueden encontrar todas las acciones. Y esto lo menciono porque también responde varias de las preguntas, y que es un poco lo que hemos estado diciendo. Hay 120 acciones. Cuando me dicen, ¿cómo me puedo sumar? ¿Qué es lo que ya estás haciendo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Seguro caen esas 120 acciones, y ahí es un poquito la idea de entrada de cómo me puedo sumar. Ahora, en específico, por ejemplo, la pregunta que hacían de la APAM, ¿con quién nos acercamos para un curso de capacitación? Los aguacateros en Michoacán o en Jalisco, donde estén. Hay varias formas de acercarnos, dependiendo un poco de quiénes son los usuarios o los posibles beneficiarios de estos cursos de capacitación. Si son técnicos, traemos los cursos de capacitación para técnicos que da el INIFAP, y aquí les enseño muy breve, y perdón, estoy haciendo demasiada. Estos cursos, que tengo aquí el manual del
del asistente al curso es un manual largo, se inició en agosto estos cursos de capacitación y es capacitación en bioinsumos para la nutrición vegetal y la conservación de la fertilidad del suelo. Estos son manuales que se dan una vez que se toma el curso y es para técnicos y los está desarrollando el INIFAP. Hay otro sistema que estamos haciendo, que ya no me dio tiempo de mostrarlo, lo quería detallar un poco, que es este acercamiento con pequeños productores y que es dentro del programa de doctores de los suelos. Este es un enfoque que trae la FAO, que nos gustó mucho retomarlo de la Alianza Mundial por el Suelo, porque además de que va de productor a productor, o sea, inicia con los formadores de los doctores, una vez que certificas a los agricultores líderes de una comunidad, los que están interesados, y tienen los materiales que son materiales que ha desarrollado la FAO con expertise, digamos, de todo el mundo. Están algunos puestos para atender la problemática en determinada región, si es un problema de pH, si es un problema de materia orgánica, etcétera. Y ahí con estos cursos, con estas capacitaciones a los productores, ya ellos siguen un proceso en escalada. Y aquí, si hay interés de los productores, puse también por ahí mi correo, podemos acercarnos a sus comunidades para dar este programa de doctores de los suelos. Este programa lo estamos haciendo junto con la UNAM, en particular ellos son el promotor reconocido por la FAO, estamos trabajando de manera conjunta, ya tenemos varios agricultores certificados y podemos ir certificando más. Son dos mecanismos que ahorita menciono dependiendo un poquito del nivel, dependiendo la región, y otro de nuestros actores con los que colaboramos, por ejemplo, es el CIMIT, que ellos traen una experiencia ya muy importante en agricultura de conservación. No sé si me faltó alguna pregunta, creo que había una de indicadores, pero tú me dices si tengo tiempo, ya le dejamos a Marco y luego Ay, sí, qué lástima, hay mucha participación y todas son preguntas muy relevantes e interesantes, pero por motivos de tiempo creo que no podremos responderlas de viva voz. Si pudieras darles alguna respuesta por el chat, estaría muy bien, para poder dar espacio para la última pregunta dirigida a Marco, bueno, la pregunta es que si todo este conocimiento técnico tradicional se podría replicar y desdoblar a nivel nacional, por ejemplo, fortaleciendo el programa Sembrando Vida. Y hay una pregunta adicional sobre que si la agroforestería sintrópica es un modelo de agricultura sostenible. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso, Marco? Con la primera, yo creo que sí, en realidad, creo que lo que vimos nosotros, y de hecho lo estuvimos fomentando mucho, es que nos interesaba trabajar con los programas que existían, porque finalmente hay que ver cómo se puede llegar a escala y lo que se vaya aprendiendo, ir formando una colaboración. Hicimos, de hecho, con el programa Sembrando Vida, una colaboración en Quintana Roo, y fue interesante cómo lo que se hizo fue fortalecer el trabajo de Sembrando Vida, donde el suelo se volvió una vertiente importante y el paisaje también lo fue. Yo creo que el reto más fuerte que tuvieron los compañeros es que al final las metas del programa hacen que haya pocos tiempos para la vinculación, pocos tiempos para la charla. Entonces yo creo que más bien hay que ver cómo la ingeniería del programa permite espacios de diálogo, de conformación, que yo creo que eso daría un paso para adelante. Todo el mundo estamos probando, yo no quisiera calificar de bueno o malo programas, en realidad creo que se buscan hacer cosas interesantes, sin embargo hay mucho conocimiento que está ahí, que se puede vincular, que se puede aprovechar, y creo que es una obligación de todos fortalecer esta gestión más de colaboración, ¿no? La agricultura sintrópica a mí me gusta como principio, creo que es un principio muy importante y no deberíamos de ver la aplicación únicamente como la técnica en una parcela. Si yo tomo los elementos sintrópicos y los llevo a cualquier sistema de producción, yo creo que son elementos que nos van a servir. Es decir, que la energía no se vaya del sistema, creo que nos importa a todos, porque esto me va a permitir entonces que la fertilidad como una función ecosistémica pueda ser uno de los resultados tácitos, ¿sí? La formación del suelo requiere más de sintropismo como tal. Entonces, yo sí creo que hay que leer un poquito más
hay que ver qué prácticas son traducibles a qué escalas, y me parece que sí sería muy importante retomar y empujar. Quisiera solamente comentar algo que se me quedó en la presentación y creo que también importante para Sola. Yo creo que hay pocos sistemas de información que nos permitan compartir prácticas, resultados entre productores y entre estados, organizaciones. Creo que es un reto. La estadística nacional no está hecha para tener mejor información para el productor. Está hecha para comprobar o de alguna manera ver los resultados del programa. Creo que es importante cambiar el paradigma y decir, necesitamos información para que los productores, las gentes que están en el campo, tomen decisiones. Y eso también lo estábamos trabajando. Creo que ahí trabajamos mucho con el Centro Geo y demás para poder ver cómo formamos una plataforma de experiencia, y no solamente de documentar experiencias, sino incluso de gestoría de datos, que nos pueda entonces dar algunos elementos ya digitales para que esto pueda tener un impacto un poco más interesante y lo podamos llevar a otras escalas también, incluso en términos informáticos, ¿no? Bueno, muy interesante. Gracias, Marco. Pues nosotros te ofrecemos la plataforma de la Comunidad Climática Mexicana para, pues bueno, que podamos continuar conversaciones y encontrar una manera a lo mejor de intercambiar experiencias en restauración o conservación de suelos, como lo hacemos para otro tipo de experiencias relacionadas con mitigación y adaptación, así muy específicos al cambio climático. Es algo que podemos continuar en pláticas, y mucho éxito con una plataforma como esas, si es que deciden continuar por esa vía. Bueno, pues ya desafortunadamente hay una última pregunta, que a ver si pudieran responder las panelistas por el chat, sobre qué opinan sobre sistemas de identificación edáfica del suelo por medio de imágenes e inteligencia artificial que miden el porcentaje de biocarbón en suelos y la estimación de captura de dióxido de carbono como posible sistema de verificación digital de captura. Eso, pues bueno, está muy relacionado también con nuestros temas de cambio climático, pero bueno, ya no nos da tiempo de responderla de viva voz, pero si pudieran escribirlo sería muy bueno para todos. Y bueno, ya para cerrar, quisiera agradecerles a todos los participantes por sus preguntas y su interés. Y muchísimas gracias nuevamente a nuestras panelistas por sus respuestas y reflexiones. Y agradecemos, bueno, pues, o sea, especial mención, ¿no? Digo, por nombre, ¿no? A Sol, a Marco y a Iván por sus aportaciones y el apoyo en la participación de este seminario. Y antes de despedirnos, quisiera hacer algunos breves anuncios. Primero, agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de todos los seminarios que se realizaron, que fueron 24 seminarios durante 2022 de parte de la comunidad. Y bueno, el siguiente seminario va a ser hasta enero, hasta el 18 de enero, por lo cual, bueno, pues les vamos a enviar por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales y nuestra página web el enlace de registro y más información sobre este siguiente seminario. Pueden encontrar el enlace a nuestra página web en la sección del chat y les esperamos en esta sesión. Ojalá nos puedan acompañar. Y al finalizar van a encontrar una encuesta de 4 preguntas donde les agradeceremos si tienen oportunidad para darnos su opinión sobre este seminario. Y pues ya, para cerrar, pues muchas gracias a todas y todos nuevamente, y bueno, les recordamos que pueden consultar la grabación de este seminario y los anteriores en la página web de la comunidad. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y en esa diapositiva, en este código QR pueden escanear y conocer más sobre las actividades que realizaremos. Les deseamos, a nombre de la Comunidad Climática Mexicana, unas muy felices fiestas y pues un próspero 2023. Nos vemos muy pronto y que tengan un excelente día.